convencida de que los animales tienen derechos, merecen atención del Estado y es la causa que me ha traído al Congreso. Yo me llamo Andrea Padilla Villarraga, soy activista por los derechos de los animales, soy senadora por los animales y hago parte del partido Alianza Verde. Bueno, yo soy bogotana de nacimiento y de crianza. Mi infancia creo que fue una infancia muy, digamos, común del estrato 3. Vivíamos en Suba, es un sector popular de Bogotá. Siempre estuve en colegios, digamos, muy liberales, cosa que hoy les agradezco a mis padres, a mi padre y a mi madre, que además respetaron que desde muy pequeña tenía una particular debilidad por los animales. Siempre llegaba a casa con pajaritos, con perritos, en fin, y siempre su inteligencia y su amor les permitió acoger esa debilidad o esa fortaleza mía. Hoy lo veo más como una fortaleza. Luego, bueno, un poco como toda adolescente, inicié mis estudios, saqué adelante mi carrera universitaria en psicología. Siempre me ha gustado estudiar, entonces seguí en la academia mucho tiempo, hice 2 maestrías, terminé un doctorado, fui docente durante mucho tiempo, hasta que ya finalmente decidí incursionar en la política, primero como concejal de Bogotá, ahora como senadora, siempre con esta causa por los derechos de los animales en la que pues estoy, digamos, activamente vinculada desde hace más de 20 años. A los 23 decidí consagrar mi vida a la defensa y protección de los animales. Mirarlos a los ojos y atreverme a ver de frente la violencia con que los tratamos sembró en mí el deseo y la convicción de luchar por sus derechos hasta el último de mis días. Los animales nos necesitan que los defendamos, los protejamos, los respetemos, que entendamos que no están a nuestro servicio, mucho menos a nuestra disposición, y que la superioridad moral de la que tanto presumimos debería expresarse en nuestra capacidad de ser justos y compasivos. No lo sé, yo, digamos, desde muy joven sentí una especial, digamos, inclinación a ayudar en general como a los más débiles, y en esa cadena siempre me ha parecido que los más frágiles y débiles son los animales, no solamente porque dependen enteramente de nosotros para subsistir por el hecho de su domesticidad, sino porque no pueden hablar como nosotros, no se pueden hacer entender como nosotros, no tienen un lenguaje articulado, pero además sobre ellos hemos construido todo nuestro sistema capitalista de producción y consumo. Entonces son víctimas silentes, o más bien cuyos gritos de dolor y auxilio nos negamos a escuchar. Y desde pequeña tuve esta inclinación a trabajar por ellos, que por supuesto luego fue madurando, haciéndose cada vez, digamos, mucho más racional y llena de argumentos que pude organizar, además a través de mi tesis de doctorado, que convertí en un libro que se llama El Derecho Sintiente y que recoge todas estas luchas en América Latina. Y hoy para mí es una causa con un vigor extraordinario y la defino con todas sus letras como la gran revolución moral de nuestro siglo. En ese libro lo que yo recojo básicamente es toda la experiencia del derecho en América Latina, es decir, cómo desde el derecho judicial se está construyendo una nueva doctrina sobre el derecho de los animales, cómo los jueces están empezando a fallar con otra óptica, entendiendo que los animales son actores en los litigios y no solamente propiedades. Y lo que hago allí es recoger pronunciamientos judiciales de países latinoamericanos donde los animales han, digamos, tenido una especial protección como sujetos de derechos, como personas no humanas, digamos, distintos vocablos que han usado los jueces para hacer existir a los animales. Entonces recojo cómo se está construyendo toda esa nueva doctrina judicial, digamos, los debates que hay alrededor, si son personas no humanas, si son sujetos de derechos, si tienen derechos y entonces cuáles derechos, cuál sería el atributo generador de derechos, si es la capacidad de sentir, etcétera. Y bueno, pues creo que es un libro
que está escrito de una manera muy, digamos, muy sencilla, lo que hace que se convierta en un texto de divulgación para personas interesadas en este tema, no necesariamente para abogados, abogadas y en general para cualquier persona que se quiera acercar al tema. Soy consciente de que los grandes problemas de los animales son globales y requieren de cambios ideológicos y culturales, pero también estoy convencida de que trabajar localmente es necesario y efectivo, como lo han demostrado otras grandes luchas por la justicia y la igualdad. Juntos les daremos voz y voto a los más de 2 millones de animales que habitan en Bogotá. Fue una decisión muy racional, muy consciente sobre la necesidad de la causa, digamos, de la lucha. Yo era activista de las que toca puertas, de las que escribe documentos, de las que hacen performance. Fui durante 10 años vocera de una organización internacional que se llama Anima Naturalis, hacía voluntariado, pero en algún momento, como creo que ocurre en muchos movimientos sociales, nos planteamos al interior, digamos, de un grupo que tiene un cierto liderazgo, la necesidad de dar un paso más allá y nos planteamos en el 2019 la posibilidad de presentarnos para el Consejo de Bogotá con esta causa. Mucha gente me decía, hable de otros temas, de naturaleza, infraestructura, derechos sociales, en fin, y decía yo, no, la causa de los animales es una causa con agenda propia, es una causa robusta, seria, autónoma, que merece que por lo menos una persona de los 45 que integran esa corporación hable de ellos, de los animales, de esos otros habitantes colombianos, y lo mismo reivindiqué para llegar al Senado. Felizmente es una causa que va creciendo y que me permitió pues llegar además yo creo que es la campaña más austera que se ha hecho tanto para Senado como para Consejo. Así que fue una decisión colectiva que nació del movimiento social y yo estoy aquí simplemente como una activista más que en este momento, digamos, asume un liderazgo con responsabilidad, pero que sabe que es absolutamente prescindible. Vamos a tener una herramienta para implementar la política pública. Va a haber una institución o varias instituciones que asuman los temas de los animales que hasta ahora no existían. Y el gobierno nacional se ha comprometido a que tan pronto sea sancionado el Plan Nacional de Desarrollo, nos sentaremos a reglamentar el sistema de modo que cumpla su propósito, que es garantizar la vida y el bienestar de los animales en el país. Digamos, en este ejercicio de la política y cuando se llega con una causa que ha sido huérfana durante tanto tiempo y que todavía es vista con cierto, digamos, sospecha, ¿no? Como una causa pequeño burguesa, de sectores urbanos, como que no se entiende bien la reivindicación que hay de fondo, porque de fondo es una lucha por la no violencia, es una lucha por el respeto a todas las formas de vida, la vida más frágil, la vida más vulnerable. Entonces, cuando se llega con esa causa, que además tiene tantos enemigos, porque los animales tienen encima de ellos sectores poderosos, económicos, industriales, que desarrollan sus actividades económicas pues cimentadas sobre la explotación animal, pues obviamente es una causa muy difícil, es una causa que exige alzar una voz muy fuerte, pero también, digamos, lidiar con unas mentalidades muy atrasadas, digamos, muy resistentes al cambio. Entonces ha sido difícil abrirle espacio a esta agenda, sobre todo en un país que genera tanta noticia y tanta noticia relacionada con la vulneración de derechos humanos, de necesidades básicas, de poblaciones que viven en condiciones de miseria, un país que todavía está intentando superar el conflicto armado. Entonces, por supuesto, es un reto todo el tiempo mantener esa agenda viva, abrir espacio en los medios de comunicación, lograr el trámite de proyectos. Es muy desafiante y es casi que digamos, un ejercicio cotidiano mantener como esa bandera anclada, fuerte y firme y ondeante. Y personalmente, pues me ha exigido, yo siempre he tenido una gran capacidad de trabajo, pero he tenido como que duplicar mi vida y por supuesto tiene uno que hacer enormes renuncias. Yo puedo pasar perfectamente 3, 4 meses sin ver a mi padre y a mi madre que viven en Colombia.
Soy una de las miles de víctimas que causa tu divertimento cruel. Soy el ser que sufre y muere por tu capricho de pasar una tarde de domingo entretenido atormentándome. Soy la voz de los toros que torturas y cuya muerte aplaudes y festejas como si no fuera yo un ser vivo, un animal que como tú siente, ama, sufre y quiere vivir. Hoy te ruego, animal racional que te haces llamar humano, que tengas piedad de mí, que me permitas vivir sin causarme sufrimientos. Si es cierto que posees una inteligencia superior, ¿por qué insistes en divertirte a costa de mi sufrimiento de una manera tan bárbara y violenta? Es difícil, la política sigue siendo un sector muy machista, es un sector además no solamente machista, sino donde sigue dominando el poder de una élite política todavía, digamos, muy anclada no solamente en las regiones, sino en la mentalidad de la gente. La gente habla con mucha ligereza, diría yo, de los clanes políticos, de las casas políticas, de las castas políticas. Y por supuesto, cuando llega una persona como yo, que no viene de la política, que no tiene una tradición política, y que hace por primera vez un ejercicio, bueno, en mi caso, segunda en una corporación pública, pero que además no tiene estructuras políticas, pues es realmente difícil abrirse espacio y abrirse un espacio además de reconocimiento. Y ser mujer, pues agrava, digamos, las dificultades, ¿no? Nosotras las mujeres, sobre todo las mujeres jóvenes, tenemos que lidiar todo el tiempo con unos machismos muy sutiles, lo que yo llamo los machismos de la galantería, que son esos machismos no, digamos, de una opresión vulgar y burda o de una coquetería, digamos, aplastante, sino son unos machismos más que, digamos, intentan minimizar a la mujer, reducirla como a un espacio como un nivel menor, ¿no? Nivel menor en términos de su capacidad de argumentación, de su capacidad de acción política. Y claro, sumémosle a esto que vengo con una agenda huérfana, pues es todavía más complicado. Entonces soy, digamos, una persona que incursionó en la política por el activismo, mas no soy una persona que viene de la política electoral. Soy mujer y traigo una agenda huérfana, pues hace que sea un triple desafío, pero asimismo creo que gracias a mi trabajo pues he podido abrirme un espacio de reconocimiento. Colombia es un hecho. Tendremos un programa nacional de esterilización para gatos y perros que viven en las calles, que han sido acogidos por fundaciones y hogares de paso o que son de familias de muy escasos recursos económicos. Pero también tendremos un programa nacional de medicina preventiva y curativa para los mismos animales abandonados, un plan maestro de centros regionales de protección y bienestar animal para que sea posible implementar la ley contra el maltrato animal y que los animales que no tienen hogar y están en situación de urgencia tengan dónde ser atendidos, y un plan maestro de centros de atención y valoración para la fauna silvestre víctima de tráfico ilegal, de atropellamientos y de otras violencias. Yo soy una activista, digamos, a rajatabla, es decir, mi vida transcurre permanentemente en medio de los conflictos y los dilemas en los que están, digamos, participando los animales como víctimas. Todo el tiempo estoy pensando en qué hacer por ellos, cómo ser más efectiva, cómo ayudarlos más. Creo que la vida es muy corta, tenemos muy poco tiempo y los problemas son enormes y son urgentes. Entonces eso me convierte en una adicta al trabajo. Decidí muy joven no tener hijos, de hecho estoy esterilizada y esa decisión la tomé precisamente porque decidí dedicarles a los animales mi vida entera, mis recursos, mi energía, mi capacidad de trabajo, mi capacidad de amor. Tengo un hogar de paso
en el que permanentemente tengo gaticos rescatados, gaticos que vienen de las calles, gaticas paridas, lactantes, los recupero y los entrego en adopción, así que son mis hijos ellos. Y pues me defino como una persona que ha tomado la decisión racional y emocional de dedicarles a esas víctimas, a esos millones de criaturas, pues su vida y lo mejor de sí. Yo voy fluyendo un poco con la vida, donde la vida considere que soy más útil, y también el movimiento social, el movimiento animalista al que me debo. Hoy estoy aquí, quizás al terminar este periodo en el Congreso consideremos que es necesario hacer nuevamente un Senado, o quizás haya un reto en el gobierno, en el Ejecutivo, o quizás tome la decisión de viajar a otro país del mundo donde también pueda ser útil. No lo sé, lo que sí tengo absolutamente claro, y sobre eso no cabe ninguna duda, es que siempre estaré al servicio de los animales y estaré en el lugar donde sea más útil para ellos, no quizás donde yo sea más feliz o donde me pueda sentir más plena, sino donde sea más útil para los animales. Tal vez invitar a todos los colombianos, a las colombianas a entender que estamos en un momento crítico para el mundo, en un momento que nos exige dejar de pensar de manera egoísta en nosotros mismos, en nuestros intereses, nuestras satisfacciones, nuestros privilegios en últimas, e invitarlas a pensar en los demás, no solamente en nuestros congéneres humanos más necesitados, más empobrecidos, más sufridos, sino en toda la naturaleza y en esa extraordinaria, preciosa y diversa naturaleza en los animales. Los animales nos necesitan, dependen de nosotros y tristemente somos nosotros los causantes de su sufrimiento. Como dice Martha Nussbaum, los animales solamente tienen su vida y a menudo nos interponemos en que puedan, al menos eso, vivir. Así que es un llamado simplemente de amor, de empatía, para que seamos actores del cambio, del amor, de la transformación cultural que necesitamos para lograr hacer de este mundo un lugar más bonito y más justo, y tener en cuenta, por supuesto, en ese cambio a los animales que son nuestros hermanos, porque nosotros también somos animales. Resulta que cuando llegamos al muelle de Pueblo Nuevo, como se llama este municipio, para tomar aquí la lancha que nos llevaría mar adentro, Ciénaga Grande, hasta llegar a los 2 corregimientos palafitos donde hicimos las jornadas de esterilización, pues había una perrita con sus 2 bebés y esta muñeca. A la perrita con los bebés las esterilizamos y pues se las llevará la Asociación Mejor Amigo a Bogotá junto con ella, Ciénaga, que también se va. Gracias, Ruta Animal. Gracias, Ruta Animal. Qué cosa tan espantosa, qué cosa tan furibunda.